Todo tuyo. Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a arrancar el Ateneo con este caso clínico. Se trata de una paciente de 84 años que consulta porque tenía molestias en el ojo izquierdo, inespecíficas, un poco de picazón, dolor. Y como antecedentes personales, refería hipotiroidismo e hipertensión, estaba tratada para eso, y antecedentes oftalmológicos, hacía 2 años que había tenido una cirugía de cataratas en ambos ojos. La visión era de 6 décimas en ambos ojos, la presión era de 16 en el ojo derecho y 22 en el ojo izquierdo, y cuando vemos la biomicroscopía, el ojo derecho era totalmente normal y el ojo izquierdo tenía la córnea clara, teníamos precipitados queráticos, algunos un poquito más gruesos y otros finos, más que nada localizados. Acá se ven la retroiluminación, estaban más bien centrales. Un Tyndall de una cruz, el iris estaba normal, no había sinequias. Y cuando vemos el fondo de ojo, era un fondo de ojos normal. Entonces tenemos una uveitis anterior unilateral, con precipitados localizados, levemente hipertensiva. Con estas características, ¿alguno diría algún diagnóstico? ¿Un herpes? Un herpes. Un herpes, buenísimo. Además, también refería que había tenido un herpes zóster hacía 2, 3 meses, que había estado internada y tratada para esto, estaba todavía con un poco de neuralgia en la zona de las lesiones en piel, tratadas con pregabalina. Entonces, con todos estos datos podemos decir que es una uveitis herpética anterior. ¿Y cómo lo tratarían a este paciente? ¿Qué le indicarían? Corticoides tópicos. Corticoides tópicos. ¿Alguien le agregaría antivirales, tópicos, orales? Yo le agregaría antivirales orales. Sí, antivirales. Sí, orales. Perfecto. Bueno, en este caso lo único que hicimos fue ponerle corticoides tópicos cada 2 horas. Y vuelve a los 3 meses, porque en el medio pasaron cosas, tuvo una ACV y una internación, pero cumplió con el tapering de corticoides y la visión mejoró, veía 8 décimas del ojo izquierdo, que es el ojo en cuestión, la presión mejoró, y a la biomicroscopía ambos ojos, este es el ojo de la uveitis, estaban normales, ya no tenía precipitados, no había Tyndall, y prácticamente parecía que no hubiese tenido una uveitis este ojo. Entonces está esto, como dice Sole, que existen estas dos posturas donde por ahí con corticoides tópicos como esta paciente se cura, o muchos agregan algún antiviral o tópico u oral. Y les voy a mostrar otro ejemplo de esto. Este es otro paciente que concurre con un leucoma corneal, con precipitados queráticos localizados, esto es bien típico, con Tyndall de 3 cruces, la presión era normal, y también se le indicó solamente corticoides tópicos cada 1 hora y bajar. Y al mes el paciente estaba curado, ya no tenía los precipitados, no tenía Tyndall, lo que le quedaba es el leucoma. Otro caso más es esta mujer de 40 años que tenía un leucoma en la córnea con precipitados, se ven bastante mejor en la retroiluminación. Ella ya tenía alteraciones en el iris, se ve acá la discoria, y estaba hipertenso este ojo. Todo esto indica que es una uveitis herpética, y también se trató con el corticoide tópico y se le agregó tratamiento antihipertensivo. Entonces, como están estas posturas de si tratamos o no, si agregamos o no el corticoide antiviral, a Emilio no le gusta el antiviral tópico, digo, a Emilio no le gustan mucho los antivirales, así que fuimos a revisar qué pasaba con los pacientes que están tratados solamente con esta medicación, o qué es lo que encontrábamos en su experiencia, ¿no? Esta paciente que les muestro acá, a los 2 meses había curado y se limpiaron los precipitados, estaba sin Tyndall. Entonces fuimos a revisar y revisamos 181 historias clínicas desde mayo de 1990 hasta abril del 2022, y incluimos
159 pacientes con diagnóstico de uveitis anterior herpética. Algunos fueron excluidos por falta de datos en las historias clínicas o por algún diagnóstico un poco más confuso. Y lo que encontramos fue que la edad promedio de presentación fue de 49.19, con un rango entre 6 a 92 años. Los hombres estaban representados en el 47.8% y las mujeres en el 52.2%. Un solo paciente vimos con compromiso bilateral y 21 pacientes habían presentado compromiso en piel. Cuando vemos los hallazgos en la primera consulta, lo típico que encontramos son los precipitados queráticos, hipertensión, afectación corneal y atrofia de iris, y esto ya estaba reportado previamente por un trabajo con una serie grande de Tugal Tutkun, que es un grupo turco, que hicieron un estudio retrospectivo de 111 pacientes y también encontraron los mismos hallazgos como más frecuentes. En nuestro caso, los precipitados queráticos, el 50% de estos eran localizados. La hipertensión ocular en general es transitoria. De 102 pacientes, 22 únicamente desarrollaron glaucoma y requirieron de tratamiento crónico posterior. Y además, más o menos el 50% de los pacientes con hipertensión tenían una hipertensión de más de 30 milímetros de mercurio, entonces es una hipertensión importante. La afectación corneal se ve en el 50% de los pacientes, y esto es importante porque ayuda muchísimo al diagnóstico. Uno empieza a juntar criterios, ve que la córnea está afectada, los precipitados localizados, hipertensión y atrofia de iris, y te orienta al diagnóstico clínico. Con respecto al tratamiento, nuestros pacientes, todos, el 100% recibió corticoides tópicos, y solamente casi el 50% recibió el antiviral tópico, que estos corresponden al grupo de pacientes que habían tenido compromiso corneal. Y ningún paciente recibió tratamiento oral antiviral. Cuando vemos el trabajo de los turcos, ellos informan que todos sus pacientes recibieron antiviral oral durante los episodios activos. Sin embargo, por cuestiones de que el sistema de salud de ellos no les cubre el antiviral por largo tiempo, tuvieron complicaciones con la adherencia al tratamiento. Pero sí, todos recibieron corticoides tópicos e incluso algunos recibieron corticoides orales en función de la inflamación. Entonces, prácticamente un montón de pacientes habían sido tratados con corticoides por el problema, más que nada, de acceso al antiviral. Y muchos avalan la utilización del tratamiento antiviral oral, basados en un estudio que realizó el HERS, que es el grupo que estudia la enfermedad ocular herpética, que hicieron este trial de iridociclitis donde reclutaron 50 pacientes, y de estos 50 pacientes, o sea, todos recibieron el tratamiento tópico antiviral y corticoide, y lo que ellos se preguntaban es si agregar el antiviral oral generaba algún beneficio o no. Entonces hicieron un grupo que recibió aciclovir 400 miligramos 5 veces al día por 10 semanas, y un grupo placebo. Y lo que ellos en realidad concluyen es que su muestra fue insuficiente como para dar un resultado definitivo, pero lo que mencionan es que como el grupo de aciclovir tuvo una falla en el tratamiento del 50% y el grupo placebo tuvo una falla en el tratamiento del 68%, tendrían una tendencia a que el antiviral oral daría algún beneficio, y si hubiesen tenido una muestra más grande, ellos dicen que podrían haberlo demostrado. Pero es todo, quizá podría haber sido, y la realidad es que en el estudio no encuentran una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Una pregunta, Bien. Steffi. Sí. Del anterior, tú dijiste que ninguno de sus pacientes recibió tratamiento antiviral vía oral, y antes habías dicho No. que un porcentaje, no recuerdo si era un 30 o cuánto, también tenían lesiones cutáneas. Sí, pero el tratamiento antiviral muchas veces oral para las lesiones cutáneas, muchas veces nosotros ya lo vemos curado, ya terminaron el tratamiento hace unos 10 días para las lesiones cutáneas, y después la uveitis no requiere de tratamiento, de seguir con el tratamiento oral, lo puede suspender perfectamente. Perfecto.
Bien. Te agrego, Juan, normalmente la uveitis aparece después del zóster unos días después que se curó. Entonces ya hicieron su tratamiento oral para las lesiones cutáneas y después aparece la uveitis. Entonces la disyuntiva ahí es que le vuelvo a poner antivirales o le hago solamente el tratamiento tópico. Buen día, ¿puedo hacer un comentario? Sí. No, esto me encanta, pero para mí el gran tema acá es que el aciclovir por boca no trae ningún efecto adverso. Entonces yo creo que son las medicaciones más nobles que hay pacientes que lo toman durante años, y como casi no tienen... Sí. Lo perdimos. Lo perdimos. Es grande, nada más que eso. Entonces por eso es algo que por ahí... Que la pastilla es grande, nada más que eso para tomar. Pero en realidad, lo bueno del aciclovir por boca es que es una medicación muy noble. No es un corte, no es de tisona de 40 miligramos por día. Entonces, por pero ahí si no sirve, ¿cuál es la utilidad? No sabemos si nos sirve. Yo creo que muchos oftalmólogos lo dan porque el aciclovir por boca no tiene efectos adversos. Entonces, por las dudas lo dan. ¿Entendés? Bueno, ese es el punto de todo esto, que yo me cansé de darlo por las dudas y me di cuenta de que solamente con las gotas alcanza. Y está bien, yo entiendo que se tolera bien, pero también es caro. Es un tratamiento que hay gente que se lo da de por vida. Vos no sabes los excesos que ves con esto. Sí, y realmente creo que no sirve ni para tratar la uveitis ni para prevenir las recurrencias, porque es lo que he visto en estos 160 pacientes durante los últimos 25 años. Esa es mi postura. Y como dice Steffi, no hay un solo aval en la literatura que diga que hay que darlo. No hay. Es lógico, podés decir, yo tengo herpes, sería razonable que el antiviral tenga algún efecto, pero la realidad es que las uveitis anteriores herpéticas se curan solo con el corticoide, es impresionante. Lo que pasa mucho se basa en el trabajo de los pacientes que tienen un trasplante de córnea, y para evitar la recidiva, la recurrencia del trasplante de córnea, ahí sí le dan aciclovir por boca preventivamente para evitar las recurrencias en el trasplante. Entonces yo creo que muchos se agarran de ese trabajo, que no me acuerdo el nombre del trabajo ahora, lo leí hace años. El HERS hizo también un trabajo que dice que previenen el 50% de las recurrencias en córnea, pero eso está publicado, pero es en córnea el trabajo. Claro. No hay evidencia en uveitis. ¿Qué porcentaje de recurrencias tuvieron ustedes en su serie Acá de casos? Está. Eso es. 144 pacientes. Antes de ir a eso, siempre uno tiene que distinguir en enfermedad herpética, que es distinto la córnea, es distinto una dendrita donde tenés replicación viral pura, es distinto una necrosis retinal aguda donde tenés replicación viral pura, como también es distinto una queratitis estromal y es distinto una uveitis anterior. Entonces hay cosas que son inmunológicas y cosas que son pura replicación viral. Eso me parece que es importante aclarar. Bien. Con respecto a las recurrencias, tuvimos un 70% de los casos, 114 pacientes. El total en el tiempo de seguimiento de todos los pacientes de episodios fue de 245 episodios total. Y con respecto al mantenimiento, se ha realizado en 44 pacientes y se hace con corticoides tópicos, una gota sola, lunes, miércoles y viernes. Esto también en el trabajo de Tugal Tutkun, ellos el mantenimiento lo hicieron con corticoides tópicos porque no tienen acceso al antiviral oral, y el mantenimiento lo hacen con una gota diaria o día por medio o 2 veces por semana, dependiendo de la dosis mínima que requiera el paciente para no reactivar. Bueno, y esto hasta acá es lo que vimos. Entonces, como para concluir, la uveitis herpética es de diagnóstico principalmente clínico. Si bien existen métodos de diagnóstico de certeza, uno puede hacer una PCR para ver que el virus está ahí, no todos tienen acceso a esto, y la verdad que las características clínicas son, si uno ve un paciente que tiene el antecedente en piel o que tiene la afectación en córnea, ya orienta al diagnóstico. Si no tenés esto, podés ir juntando criterios, los precipitados queráticos, la atrofia en iris, que es hipertensiva, entonces ahí tenés un diagnóstico no de certeza, pero bastante probable, ¿no?
Hay buena respuesta al corticoide tópico, lo vimos en una serie de Turquía de 111 pacientes y en la serie esta de Emilio, que son 159 pacientes, es una serie grande, que responden y curan con el tratamiento. Si hay compromiso corneal, por supuesto, si está activo habría que añadir el antiviral para poder cubrir la queratitis herpética corneal más que nada, y no sería necesario la adición de antivirales orales, no tendríamos aval en la literatura para realmente hacerlo, y por la experiencia vemos que tampoco hace falta. Eso es todo. Una cosa más, Emilio, una pregunta te hago. Fede, si viene el paciente tomando antivirales por boca, ¿ustedes se lo suspenden? Si viene de otro médico. Sí, la mayoría le suspenden. Creo que algún paciente muy antiguo, Emilio se los dejaba, pero ahora no. Creo que lo primero que hago... Cuando él lo usaba. Claro, Claro. cuando era joven y tenía el pelo morocho. No, al principio es cierto eso, Ezequiel. Yo al principio, en realidad todo el mundo lo hace, de darle antivirales orales a estos pacientes. En Estados Unidos ni hablar, o sea, ni lo dudan. Lo que pasa es que me di cuenta que al final lo único que importaba era cuánto le dejabas la gota, porque si vos le das el antiviral, hacé la prueba de darle a una uveitis herpética solo el antiviral y no darle corticoides. Olvídate. No responde para nada. No responde, Entonces, no responde. vos le das el corticoide tópico. Entonces decís, bueno, ¿cuánto importa después el antiviral? Entonces, algunos los dejaba yo al principio, hace muchos años, con mantenimiento antiviral, y veía que se reactivaban igual. Entonces dije, ¿cuál es el rol de esto? Entonces, por eso, no es que parezco vasco como Pablo, pero bueno, creo que en la práctica al final como que lo único que sirve es el antiviral tópico. En realidad lo que nosotros tratamos es, más que la mayoría de las veces, excepto que tenga una dendrita o una necrosis, como vos dijiste, es la reacción inflamatoria que deja el virus. Entonces el corticoide es menester en estos casos, pero también es cierto, como dice el doctor, que no, tampoco hay algo publicado que contraindique hacerlo. Yo en todos los lugares donde me formé, todos dábamos y sigo dando corticoides por vía, antivirales por vía oral cuando tiene compromiso, cuando tiene uveitis, cuando tiene compromiso del segmento anterior. Lo que tendríamos que hacer es juntar las dos muestras, las dos series de casos, todos los casos que tenemos con Ariel, por ejemplo, que son un montón, que todos tienen antivirales orales, y compararlo con los de ustedes, y ahí hacer nosotros algo, estaría bueno. Estaría bueno. Sí, estaría buenísimo eso. Pero bueno, yo qué sé yo, por la experiencia, y en realidad, si bien es moneda corriente, si vos te fijas, ni el HETS demuestra que sea efectivo, y no hay ningún otro trabajo. Siempre te van a un estudio que está publicado en New England, que son 7 pacientes con uveitis herpética. Entonces, al no haber aval y en la práctica ver que solo funciona con el corticoide tópico, yo hace rato que lo hago, y la verdad es que no es que veo... Recién, porque uno diría, bueno, pero le dejas un mantenimiento de corticoides y ¿qué puede pasar? Puede dar una dendrita, y puede pasar, creo que las 2 o 3 dendritas vinieron todos en el último mes, de todos estos años. Claro. Y una cosa más que por ahí pasa es que muchos oftalmólogos no saben diagnosticar la diferencia entre una uveitis herpética, una estromal o una corneal. Entonces, ante la duda le dan a todo. Yo creo que también pasa por ahí el tema. Que no es tan fácil, ¿entendés? Ante la duda le dan a todo. No sé Yo qué creo opinan. también que por un tema casi filosófico, por la cuestión de que dijiste, Ezequiel, de que esto no hace daño, entonces por eso es tan tentador. Cuando yo empecé la residencia, me acuerdo que a todos los pacientes que superaban de catarata le pedían un examen bucodental y una radiografía de tórax. El año pasado le pedían una prueba de COVID. Ninguna de esas cosas la hice porque yo estaba convencido que no servían para nada. Tampoco les daba un duodecaedrón postoperatorio, que le daban al 100% de los pacientes. Entonces, yo no soy amigo de dar cosas que yo no me tomaría, que yo no me daría. Por mucho que no hagan daño. Tampoco me tomo una aspirina antes de comer, no sé. No me gustan las cosas porque sí. Igual no hace daño, pero hace daño al bolsillo, porque las antivirales no son baratos. Y vos ves que acá se usa la Ciclovir, pero en Estados Unidos se usa el Valtrex vale 10 lucas la caja. Y por tiempo indeterminado es un presupuesto que alguien lo paga, ¿no? Nunca es gratis.
No, y también pasa por el hígado. Yo he visto pacientes que Sí. han tenido que dejar por complicaciones, no es gratis, no es gratis para el cuerpo la medicación tampoco. Como que Sí, no Posible puede haber cosas toxicidad gratis. renal también, ¿no? Aunque sea que te caiga mal el estómago, pero algo te puede hacer todo. fuerte, sí. Mucho, fuerte. mucho mejor te caiga mal 3 vasos de vino y no un antiviral. Y es más barato. Bueno, llegó la doctora Palacio, que es nuestra coordinadora. Acá estoy. Sí, sí, sí. Estás en 2 Bueno. lugares a la vez, Agus. Sí, porque me María. olvidé los auriculares para la compu, Y una entonces línea se relacionó estoy con en el el celu y uso en la de compu. aciclovir. Puede ser casualidad, pero diría, no es inocuo, no es una pastilla de menta, hay que tener cuidado. Sobre todo si no hace falta darla, ¿no? Bueno, Bueno, ahora va a hablar Sole. Sole es una amiga. Ella estuvo hablando recién un poco, la hice, estuve en la discusión. Ella se formó en el Hospital de Clínicas, el Fellow de Uveitis, después hizo el Fellow de Uveitis en Austral y después fue a Stanford, ¿cómo se llama? Bayer Eye Institute, y de ahí, como todo el mundo hace, suele ir a Chaco, así que ahora está en Chaco, es el camino típico. Bueno, te dejo nomás. Bueno, gracias Agus por la presentación. Ahí está abriendo, ahí está. Bueno, ahí ven la presentación, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Yo quiero contarles que por ahí entro a los Ateneos, me gustan. Obvio que tengo predilección por algunos temas, pero me gusta, está buenísimo. Me gusta el horario, porque yo ya estoy despierta hasta ahora y está bueno porque, nada, puedo hacerlo. Bueno, vengo a presentarles un caso clínico que... Uy, se ve re mal esto. ¿Lo ven bien ustedes? Se ve medio superpuesto. Pero arriba nomás. A ver. No, ahí está. Bueno, vengo a presentarles un caso de una paciente con 46 años de edad que viene con un... Esperen, voy a tratar de arreglar esto porque... No. Decilo nomás, no te preocupes, ahí lo vemos bien. Bueno, Vemos ahí. bien, sí. Nada, bueno, una paciente de 49 años y que como único antecedente presentaba hipertensión de 6 años de evolución en tratamiento con losartán y diabetes también de 6 años de evolución en tratamiento con metformina, pero todo controlado. Viene a verme a mí, lo interesante de este caso es que fue en plena pandemia, cuando recién arrancaba la pandemia y todo se hacía un poquito más difícil, sobre todo estando acá en Chaco. Ella viene con el diagnóstico de otro oftalmólogo de movitrio. Entonces viene a consultar conmigo porque dice que la mandaron con un especialista en retina, que yo no soy especialista en retina, pero bueno, vino a verme a mí, porque le habían dicho que necesitaba una cirugía, ¿sí? Una vitrectomía. Entonces, fíjense, la siento en la lámpara de hendidura y veo esto. Me encuentro con 4 cruces de células, no sé si alcanzan a ver ahí las células en el segmento anterior, y me encuentro con un hipopión acá en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, al examen oftalmológico tenía una agudeza visual de 10 décimas del ojo derecho y movimiento de mano del ojo izquierdo. Del ojo derecho no tenía células, y del ojo izquierdo, como recién les mostré, tenía 4 cruces de células, tenía hipopión, y tenía unos precipitados retroqueráticos finos. La presión era normal, 16 y 13, y al fondo de ojos del ojo derecho veíamos esto es una retinografía normal del ojo derecho. Esto que ven acá no es una lesión, ¿sí? Es simplemente artefacto. Y el ojo izquierdo nos encontramos con esta imagen, donde tenemos que el vítreo está turbio, se pueden observar lesiones blanco-amarillentas profundas, y se pueden observar como acúmulos de células o algunos acúmulos de materiales a nivel del vítreo, ¿sí? Por ahí esto, seguramente Emilio ya sabe, pero no me va a spoilear el caso, de qué se trata o hacia dónde nos orienta. Estamos con una paciente que tiene un cuadro unilateral, que claramente no era un hemovitrio, no sé si alguno piensa que esto puede llegar a ser un hemovitrio por diabetes, en el cual tengo que descartar por las características y demás, cosas de tipo infecciosos para orientarme en el tratamiento de esta paciente. En el OCT, bueno, es el ojo derecho normal y el ojo izquierdo se puede llegar a ver algún esbozo del perfil retinal, dentro de todo no se ve nada raro en ese sector. Entonces, ¿Puedes ir para atrás, mostrar la foto de la retina? A ver si... ¿sí? Ahí.
Sí. Fíjense lo que les decía, lo de las lesiones profundas que se ven en algunos sectores, principalmente acá, y estas cositas o bolitas que vemos por ahí en el vítreo, hay algo que está como flotando. Entonces, bueno, en ese momento yo dije, ¿qué podemos pensar? Siempre que tenemos una uveitis unilateral, siempre una de las cosas que tenemos que descartar es todo lo infeccioso. Entonces, a la cabeza, bueno, toxoplasmosis, en nuestra zona es recontra frecuente, un herpes, por supuesto, quizá no es la forma típica de presentación, pero lo tengo que tener en la mente. Sífilis, ustedes miran, pero una paciente grande, no importa, igual lo tengo que descartar en todos los pacientes. Podría llegar a ser una presentación atípica de BSET también, ¿por qué no? Y algo fúngico, ¿por qué no? Pero bueno, no estuvo internada la paciente, no tiene mucho factor de riesgo, pero lo tenía en la cabeza también, y la imagen que veía, por ahí me orientaba más hacia algo fúngico. Y por qué no, un linfoma, pero bueno, era medio joven la paciente, pero no hay que dejar de pensar. Entonces, en ese momento lo que hice fue pedir un laboratorio completo, y para mí era un cuadro atípico, entonces lo que hice ahí en el mismo acto fue tomar una muestra de cámara anterior, de humor acuoso, y mandar a hacer una PCR. Y por supuesto comencé tratamiento tópico con corticoides y atropina. Como pasa muy seguido acá en Chaco, la bioquímica me llama y me dice, mirá Sole, la muestra es muy chiquitita, así que solamente te voy a evaluar hongos. Bueno, perfecto, pero a las 24 horas me llama y me dice, no, esto es negativo, así que no te puedo ayudar mucho. Bueno, a las 24 horas cito a la paciente de nuevo, no tenía cambios en la agudeza visual, en la biomicroscopía ni en el fondo de ojos, y yo tenía una fuerte sospecha de que esto era algo fúngico, porque esas bolitas, esas lesiones blanco-amarillentas profundas, y esas bolitas en vitro que me parecían que eran como las fluffy balls que vemos en la cándida, dije, bueno, voy a empezar tratamiento por vía oral, empecé con fluconazol, empecé 400 miligramos por día, y le pedí a la paciente a través de la obra social, que es todo un tema, o una anfotericina B o un bórico para hacerle una intravítrea. Después de 48 horas consiguió para hacer las intravítreas, viene al cónsul, antes de hacerle la inyección intravítrea, veo que la paciente había empeorado, el vitrio estaba todo tomado, no veía ya las lesiones, no podía distinguir las estructuras del fondo de ojo, entonces lo llamo a Daniel, al retinólogo, y le digo, vamos a hacerle una vitre porque algo no anda bien con esta paciente. Entonces, el 1 de septiembre del 2020 se le hace una vitrectomía y en el mismo acto se coloca anfotericina B y hacemos una toma de muestra del vitrio. Fíjense, es el ojo posterior a la cirugía. Fíjense como hay un esbozo todavía de las lesiones que veíamos hoy, pero ya no se ven esas cositas que veíamos en el vitrio se ve un poco mejor, se pueden ver las estructuras. Y bueno, ahí dije yo, me quedo tranquila, anda bien la paciente. A las 48 horas teníamos una leve mejoría, la muestra seguía negativo para todo, y eso que le tomamos mucha cantidad de muestra, y a las 72 horas viene la paciente de nuevo mal, con el vitrio totalmente turbio, y una nueva lesión que no estaba antes. De eso no tengo imágenes. Sigo haciendo inyecciones de intravítreas de anfotericina cada 72 horas, me trae el laboratorio que se lo pedí los primeros días, pero todo normal, no me aportaba nada, y 9 días posteriores a la cirugía empiezo a ver un poco de mejoría. A los 11 días, me acuerdo que era domingo, me llama la bioquímica y me dice, Soledad, tenías razón, creció una cándida en la muestra que me mandaste, que no sé si era por la cantidad de días que había pasado, porque realmente había una cándida. Que bueno, era sensible a fluco, bórico y anfo. Tan mal no estábamos haciendo las cosas. Entonces, hago una interconsulta con infecto, lo único que me dice la infectóloga, subí la dosis al 800, hice el examen sistémico, cardiovascular, todo normal, y seguí poniendo inyecciones intravítreas de anfotericina, semanales. 25 días después de la cirugía, fíjense cómo está la paciente, tenía ya 5 décimas de agudeza visual en ese ojo, media cruz de células con una presión normal, y este es el fondo de ojos. Divino. ¿Sí? Después de todo lo que habíamos pasado, estaba todo muy lindo. Por lo menos las lesiones no se veían, el vitrio estaba bastante limpio, y el OCT muestra un perfil retinal bastante lindo, un poquitito alterado por una membrana que tiene la paciente, pero su retina externa está bastante bien. Y hasta ahí iba todo bien, pero como algo tenía que pasar, yo la controlo todos los meses a la paciente, cuando viene el mes siguiente, me encuentro con esto. Tenía este acúmulo de líquido en su retina externa seguía estando bastante bien, y una alteración del perfil anterior retinal por este edema. Entonces, ¿qué hago, no? Porque estábamos ante una paciente que tenía un hongo, si le pongo corticoides y el hongo todavía no estaba del todo curado,
o le pongo un antiangiogénico, o hago una cirugía de esa membrana, que capaz es la membrana lo que le estaba generando esa distorsión o ese edema macular. Yo en ese momento no me animé a poner corticoides, tenía miedo de poner corticoides porque tenía miedo de que la paciente reactive de alguna manera lo que tenía, entonces le hice antiangiogénicos, le hice 2 antiangiogénicos, le hice uno en noviembre y fíjense cómo evolucionó bien, y otro en diciembre y evolucionó muy bien. Y ahí no volvió a tener edema, así que me quedé en mi lugar, no hice más nada, la paciente había terminado ya con el tratamiento por vía oral con la infectóloga con el fluconazol. Todo el 2021 anduvo muy bien, con una buena agudeza visual. Lo que se empieza a ver es que esa membrana cada vez se hace un poquitito más gruesa, quizá, o molesta un poquito más, pero el perfil retinal está bastante conservado. Y el último control, que fue hace 7, 8 días... ¿Puedo hacer una pregunta, perdón? Sí. ¿Ustedes tienen idea más o menos de cuánto hay que tratar con el antifúngico una vez que está clínicamente mejorada la lesión? Porque a veces me pasa en córnea también que no tenés ni idea y nadie sabe. La infectóloga acá la trató 3 meses. Le dio una dosis de carga, de creo que si no me acuerdo eran 12 o 14 miligramos kilogramos días, y después bajó a 800 miligramos días durante un mes. Al siguiente mes, de los 2 otros meses, trató con 400 por día. Eso fue lo que hicimos, y anduvo bien la paciente. No sé si eso se hace en córnea también, en realidad. Bueno, gracias. La paciente entonces viene hace unos días a control con una agudeza visual de 1 décima, está bajando su visión, claro, tiene una catarata, es esperable después de todo lo que pasó, pero tiene un OCT bastante lindo, tiene una retina externa hermosa, pero lo que no me gusta es el perfil retinal anterior por esa membrana que tiene ahí. Entonces, lo que quiero hacer en esta paciente, y acá viene mi pregunta hacia ustedes, obviamente que hay que operarla de catarata, y me gustaría en el mismo acto quirúrgico sacarle ya esa membrana, porque creo que a la larga, si ya nos trajo problemas antes, va a traer problemas. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué harían? ¿Solo cata o hacemos una cirugía combinada? Yo sacaría el Packer macular sin lugar a dudas, porque sabés que con la catarata se va a empeorar. Ahora, ¿qué crees? ¿De dónde se infectó esta mujer? ¿Tenía hongos vaginales? ¿Vos sabés? Porque vos sabés que yo vi una vez un caso exactamente igual, después de un parto normal, hizo una septicemia por cándida, hizo un cuadro en el ojo muy parecido a este, así que a veces yo creo que el lugar de infección normal es justamente los hongos vaginales. No sé qué te parece a vos, Soledad. Ella no refería tener hongos vaginales, no estaba estudiada, al menos no había hecho tratamiento, y no, eso que era una buena paciente, el interrogatorio era fidedigno. Y si yo tengo que guiarme por los factores de riesgo, porque en realidad por ahí pensamos que los factores de riesgo para una cándida o para una endo por cándida, sí o sí tiene que ser el paciente o muy inmunocomprometido, o un paciente malnutrido, o un paciente con cáncer, y quizá esta paciente lo único que tenía como factor de riesgo era su diabetes, y en conjunto tenía alguna infección por cándida, pero a veces que son infecciones subclínicas y la paciente no sabía y le pudo haber generado esto. Creo que puede llegar a... ¿Las uñas no las tenía infectadas? No, Sole? no, para nada. Era una paciente pulcra, era una paciente bien. La boca tampoco, ¿no? No había... ¿Cómo? La boca. La boca. No presentaba nada. La hice estudiar por todos lados, porque yo decía, por algún lado tiene que venir esto, y no. Bueno, a ver, yo le haría la cirugía de catarata solo, porque la verdad que es una cirugía de poco riesgo y ya está vitrectomizada la paciente, ¿no? Sí. Sí, 2 veces o una sola vitrectomía tiene. Una. Tiene sí muchas inyecciones intravítreas de ANFO, Sí. pero solo una. No, yo le haría la cirugía de catarata solo, que es una cirugía de 10 minutos o 15, y después ver qué pasa con la membrana, esta epirretinal. ¿Pero vos vas a hablar un poco de todo el caso de vuelta, o porque yo tengo un par de cosas para... No, nada, simplemente decirles eso. Recuerden los factores de riesgo, que no siempre nos vayamos al extremo con los factores de riesgo. Esta paciente era diabética y por ahí tenía alguna cosa más que pasó por alto. Los signos, en este caso esta paciente tenía estas lesiones profundas, como les mostré, y las fluffy balls estas en vitro que son medio características de los hongos, pero no dejar de pensar en las otras cosas infecciosias. Hacer los exámenes complementarios, en este caso, como se trataba de algo atípico, yo decidí tomar la muestra, el tratamiento precoz, que como recién decíamos del herpes, por ahí si pienso que es un hongo, dándole fluconazol por vía oral tampoco voy a matar a la paciente y capaz la estoy ayudando, y el pronóstico va a depender mucho de la virulencia, porque no todas las cándidas son albicans, algunas cándidas no funcionan con la medicación habitual que estamos acostumbrados,
es importante un diagnóstico temprano y un buen manejo, porque si no estos casos terminan mal. Fíjense que mi paciente en pocos días empeoró muchísimo. Si no le hacíamos la vitria, no sé en qué iba a terminar. Entonces, siempre que sea el caso unilateral, pensar en algo infeccioso o descartar todo lo infeccioso cuando es atípico, tomar muestra y poder iniciar el tratamiento cuanto antes. Eso es. Mandá la foto de las pacientes, si después, ¿tenemos tiempo o no? Yo tengo un par de dudas. Sí, tenemos tiempo. A ver, el caso, por suerte, es bastante típico como vino. O sea, vos mirás la foto y decís, amarillo, hace cuac, parece un hongo de acá a la China. Pero a mí lo que me asustó es que empeoró. Entonces, cuando decís, uno es, ¿qué significa laboratorio completo para vos? Me parece que eso siempre tenés que ponerlo porque hay que ver qué le pediste, HIV, ECA, Siempre BR. que estudiamos a los pacientes con uveitis, vos pedís. Primero estudiás al paciente cómo está sistémicamente. Si vas a pedir hemograma, plaquetas, hepatograma, creatinemia, vas a pedir factores de eritrosedimentación y demás. Y dentro de lo infeccioso que vos tenés que descartar está HIV, PPD, por si estamos ante la presencia de una TB o algo así, tenés que descartar una sífilis también, BDRL y STBS, eso es lo importante. Ahora, en este caso que había una lesión que podía ser de corioretinitis, también puedes llegar a pedir una IgG o una IgM para toxoplasmosis. Herpes no se pide. Ahí no estoy de acuerdo, yo no le hubiera pedido eso, pero bueno. Pero mi pregunta es, cuando el caso empeora, yo cuando dijiste herpes, yo en el momento pensé, acá lo único grave y urgente, que no es nada que ver ni la edad ni nada, es la necrosis retinal aguda. Yo no sé cuando decís herpes, vos a qué te referís con herpes cuando pones ahí el diagnóstico. Sí, necrosis, por supuesto. Claro, sí, bueno, pero yo creo que eso conviene aclararlo, porque en realidad es de todo lo más peligroso y lo que más tenés que apurarte es de descartar una necrosis retinal aguda. No ese grupo etario, etcétera, etcétera. Cuando el caso empeora, yo no sé, Emilio, los que hacen más uveitis que yo, si hubieran dado antivirales, nada que ver con el caso anterior, pero cuando el caso empeora, le hubieran dado, lo que pasa es que es muy típico de estas lesiones blanquitas que tiene acá. Si alguno le hubiera dado y tampoco es muy típico para necrosis retinal aguda, porque... No, pero es algo que tenés que descartar, que es algo que si vos no lo pensás, te morfa loco. Sí, o pasa. Sí, lo que pasa es que tenés lesiones que están en el polo posterior y no tenés lesiones periféricas. Entonces, necrosis retinal aguda ya sabés que no es, puede ser una retinitis herpética atípica, pero ya es como muchísimo más raro. Entonces, dentro de lo que decía Sole, sí, las lesiones estas parecen de cándida, pero también pueden ser de sífilis, también pueden ser de Behçet, que lo mencionaste. Vos tenés una uveitis anterior que sin demasiado ojo rojo, con 4 cruces de células y estas lesiones, con vitreitis, también puede ser un Behçet, hay que ver si tenía úlceras orales o no. No tenía, igual, y el hipopion, ¿viste? El hipopion a veces es HLA o es Behçet, nunca pensamos en otra cosa acá. Sí, pero me parece que acá la sífilis, el Behçet, eran los diagnósticos diferenciales. La toxo con hipopion ya también te lo aleja un montón, así que era como sí, cándida, sífilis y Behçet como estaban ahí arriba en el tope de la lista de los diagnósticos diferenciales. Entonces eso es un poquito lo que tenés que estudiar. Si tiene una eritrosedimentación normal, no tiene úlceras orales, si tiene una BRL negativa, ya te orientas más por tu sospecha clínica que pensaste en cándida como número 1. Y me parece perfecto también el approach, que si no mejora, enseguida hacer una vitrectomía. Claro. Sobre todo si sospechás que es algo infeccioso. Sí, por ahí un doctor una vez me dijo, ¿por qué no la esperaste si suelen andar bien las cándidas con tratamiento por vía oral? Esta paciente había empeorado drásticamente. De un día para el otro el vitrio se tomó totalmente. De hecho, yo ahí dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasó? Pero bueno. La cándida tiene eso, ¿no? Que primero es una coroiditis hasta que rompe la limitante interna y ahí se transforma en endoftalmitis. Entonces esperar no tiene ningún sentido, sobre todo si no viene respondiendo al tratamiento. Así que para mí está perfecto. Sospechá que es infeccioso, empeoró, tomó el vitrio, chao, vitrectomía. Es lo mejor. Y además así tenés una muestra adecuada para tu amiga bioquímica que no le gustan las muestras chiquitas. Sí, tal cual. Sí. Y acá con las muestras nos pasa como en Chaco igual, todo nos da negativo. Sí, acá es una lucha lo de las muestras. Y cuando vimos la primera imagen del edema macular, ¿hubieras hecho AUS corticoides? Eso, cuando decís corticoides, ¿te refieres intravitro o subtenoniano? Eso también era una pregunta que quería hacer. No, quizás subtenoniano podría llegar a ser, o intravitrio también.
Yo, intravitro, pensando en un hongo, por ahí no lo haría. Claro. Claro. Consideraría también el difluprednato. El difluprednato, que tiene efectos sobre la retina y sobre el edema macular, por ahí hoy día es mi primera opción de tratamiento. Estaba con Tolpe, estaba con difluprednato, pero no mejoraba. No mejoraba. Bueno, un subtenoniano yo por ahí le hubiera hecho, pero también está... Sabemos que los antiangiogénicos no es la mejor elección para el edema macular uveítico, pero a veces funciona. Entonces, se puede hacer un intento, porque es mucho menos riesgoso, sobre todo si pensás que tenés algo infeccioso. Sí. Emilio dice que soy una cagona a veces, pero yo hubiese hecho lo mismo, antiangiogénicos y después corticoides si no respondía. No me hubiese animado a meterle corticoides ni subtenonianos ni intravitrios con ese cuadro que tuvo de endoftalmitis. Sí, no, yo tampoco. Una pregunta más. A ver, es bastante acá asimétrico, ¿no? Pero a veces hay cuadros que no son tan claramente infecciosos de un solo ojo, sino que a veces uno, al revés, cuando encuentra algo autoinmune, ve un ojo muy comprometido y el otro mucho menos. La pregunta es que a veces uno, en el segundo ojo, que está bastante bien, cuesta encontrar las lesiones. Esto porque a veces uno, por ejemplo, esto podría haber sido una sarcoidosis, suponete, por ejemplo, no sé si están un poco de acuerdo con la vasculitis que tenía. Pero, ¿cómo hacemos para ver? ¿Ustedes le hubieran pedido una angiografía digital si esto hubiera sido, no me agrande así los ojos, pero pensando que es algo no infeccioso, ¿pensaría una sarcoidosis o no? Si fuera bilateral, asimétrico totalmente, o siempre las enfermedades autoinmunes son 100% casi bilaterales simétricas. ¿Se entiende lo que pregunté o no? No, 100% no. Hay muchas enfermedades autoinmunes que son bilaterales, pero asimétricas. No, la mayoría, de hecho, son asimétricas. Lo que pasa es que el otro ojo era totalmente normal, y la verdad que para mí esto no se orientaba a una sarco. De hecho, yo no tuve nunca paciente con sarco, pero es raro, no pegaba con los criterios de sarcoidosis esta paciente, pero bueno, está dentro de lo que hay que descartar también. Creo que ECA igual no le pedí porque no sospechaba eso, pero no. Sole, No, lo Beatriz. que más me gustó de tu caso es que hiciste un diagnóstico clínico. Vos sabés que nosotros hemos visto casos de endoftalmitis justamente por hongos en personas que estuvieron en terapia intensiva con septicemia, y los estudios que le hacen los cultivos de sangre siguen dando negativos. Y vos haces el diagnóstico positivo por un impronta que aparece en el ojo. Así que lo fundamental aquí nuevamente es la clínica. Así que creo que está muy bueno tu caso. Gracias. Bueno, gracias. Sí, yo me guié por la clínica, pero en un momento cuando empeoró dije, no sé si eran fluffy balls, dije, y bueno, pero sí, eran. Confié, como que para mí era un hongo, tenía toda la pinta de ser un hongo, y bueno, no tenía otro factor de riesgo agregado la paciente, no tenía más nada, la estudié por todos lados y no había otra cosa, y bueno, y así fue, mejoró. Yo con lo que decía Ezequiel recién, que para pensar en sarcoidosis normalmente tenés lesiones más coroideas y en sacabocado, además de la vasculitis, y no tanto lesiones retinales. Entonces, si bien uno lo piensa, y tan agudo tampoco es común, entonces como que está bien, es un diagnóstico diferencial, pero ese va muy abajo en la lista de lo que estás pensando. Si no hay respuesta y todo, bueno, recién en una segunda instancia. Yo la verdad que nunca les pido de entrada todos los análisis, les pido los que tengo en el tope de la lista y los que quiero descartar. Si después no hay respuesta, la cosa se complica, bueno, empezás a avanzar un poquito más, pero bueno, como te decía, en sí, la sífilis, pensar en hongo y BZ eran los tres que estaban en el tope. Bueno, preguntas. ¿Lyme estás viendo en la Argentina? ¿Empezamos a ver Lyme o todavía no? Lyme yo les digo que lo tachen de la lista de diagnósticos normalmente. Táchenlo, no lo piensen, no lo digan, ¿Lo seguimos nada. tachando? Bueno, Sí, okay. táchenlo. Okay. Mismo en Estados Unidos discuten de si Lyme existe. Ahora, o sea, no solo acá, sino que mismo en Estados Unidos muchas veces dicen, ¿existe Lyme? ¿No existe? Así que te diría que hasta en Estados Unidos es raro. No hay que ocupar el disco rígido con huevadas, que a nosotros se nos viene acabando, Ezequiel, así que... Ok. Bueno, voy a presentar un caso cortito, muy cortito. Esperen que... Ay, espera.
Espera, che. ¿Está viendo? Ah, sí, está viendo. Ahora, Por ahora una hormiga nomás. una hormiga trabajadora. Ahí va. Bueno. Es un caso cortito, no es tan interesante como el de la doctora Mechea, pero bueno, vamos para adelante. Esta es una mujer de 70 años que comienza con un dolor agudo en el ojo derecho de 8 horas de evolución y que este dolor se exacerbó repentinamente cuando se inclinó para jugar con su perro. Historia de enfermedad: había sentido algunos destellos de luz. Cuando siente este dolor, presenta dolor de cabeza con náuseas asociadas y vomitó. No notó cambios en la visión, no notó flotadores, no notó fotofobia. Como antecedentes oculares, estaba operada de glaucoma hace 10 años con una cirugía de Trave y Faco. Estaba sin gotas, tenía hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, medicada con aspirineta y metformina, levotiroxina y lisinopril y Lipitor. Entonces, el ojo derecho, que fue el que le bajó la visión, veía movimiento de manos, el ojo izquierdo veía 20/200, ese ojo derecho tenía la midriasa media con poca respuesta a la luz, el ojo izquierdo era normal, pero esa poca respuesta a la luz no era un defecto pupilar aferente relativo. La presión del ojo derecho, que es el que ella tenía el dolor fuerte, estaba en 6, en el ojo izquierdo en 12. Y este era el ojo, o sea, vemos una quemosis difusa, esa ampolla blanquecina, o sea, no estaba infectada, no había una blebitis, se veía bastante bien, no tenía Seidel. En la cámara anterior, lo que sí se veía en una cámara poco profunda, no sé si se llega a ver, pero bueno, tenía un tindal hemático y el iris estaba como desplazado hacia adelante y pensando en ese tindal hemático, y además ella como es diabética, no se veía rubiosis. Y bueno, estaba operada de cataratas. Este es el ojo derecho. El ojo izquierdo era todo normal, estaba también operada de cataratas, pero no presentaba ninguna anomalía. Y al fondo de ojos veo esto. O sea, hay un nervio, bueno, para la doctora de Gainza, un nervio pálido, blanco, casi no tiene rim, y aparte vemos algo más, ¿no? Vemos una lesión en domo, que estaba en los 4 cuadrantes. Un desprendimiento coroideo masivo, seguramente por hipotensión. Muy bien, ya me Es está spoileando acá. muy doloroso, y yo he visto casos así que venían con la indicación de enucleación porque habían hecho un diagnóstico de melanoma y resulta que, bueno, que era un coroideo en un operado de una filtrante. Muy bien, bueno, lo interesante es que se había operado hace 10 años. Sí. Bueno, el izquierdo Culpas tampoco del tenía, perro. veía 20/200, el culpa del perro. 20/200 porque claramente no tenía nervio óptico en ninguno de los dos ojos. Entonces, bueno, obviamente les puse otras opciones para confundirlos, como diagnóstico diferencial, una escleritis posterior en los 4 cuadrantes, un melanoma coroideo, un desprendimiento de retina, y acá vemos la ecografía era malísima, pero bueno, se veía así esas bolsas coroideas hipericoicas con contenido hemorrágico, y estaba hecho una pasita de uva al ojo, por eso veía mal. Entonces, en este caso, ¿qué harían ustedes con una hemorragia supracoroidea en los 4 cuadrantes, pero la mácula, o sea, no llegaba, no estaba en beso, digamos, ¿no? Hacer una buena oclusión con buena compresión, como para, evidentemente, de estar filtrando excesivamente la cirugía de glaucoma que tenía hecha. ¿Qué presión tenía cuando te vio a vos, Agus? 6. Entonces lo que dice Cristian. Y darle tiempo, porque no hay que ponerse a drenar esto, eso seguro. Bueno, entonces, lo que yo hice fue, le di difluprednato cada 4 horas, un TOL, suspendí la aspirina, ¿no? Porque como era hemorrágico, dije, bueno, mejor asegurarnos, le di atropina porque sentía dolor, y además ayudaba a tirar hacia atrás el complejo del iris, todo ese complejo que se había ido para adelante, y ibuprofeno cada 8 horas para el dolor que sentía. No la parché, pero habría sido una buena idea ponerle un parche. Al mes y medio esperando, y la verdad que se empezó a resolver solo, la presión subió,
y ya había pasado de movimiento de manos a 20/200, y ya a los 6 meses estaba toda la retina aplicada, seguía viendo 20/200 como el otro ojo, que ya eso es más por su glaucoma terminal, y bueno, lo que sí se veían eran esas, como esta impronta de donde había tenido los desprendimientos coroideos hemorrágicos. Pero bueno, me pareció interesante, habían pasado 10 años de la cirugía, y este cuadro que ella hizo. Así que bueno, ese era el casito que les Es quería muy presentar. interesante, Agus, y si no resolviera, suponete que no resuelva, se lo mandás a Arturo que le haga una ecografía, y si se licúa digamos, la hemorragia, inclusive podés drenarla. Ahora, en casos de hipotensión por trabeculectomía, yo creo que nunca he tenido que drenar una hemorragia de este tipo. Generalmente se resuelven como se resolvió tu caso, así que está re bueno. ¿Han tenido tanto tiempo después, como 10 años después, de una cirugía filtrante? Sí, ¿Un cuadro así? el caso que te conté yo era un paciente uruguayo que venía para que le sacaran el ojo y había sido operado muchos años antes, así que sí, es pero frecuente. no tan joven. ¿Qué edad tenía esta paciente? No, no era joven, 70 años. Ah, sí, yo alguno he tenido, sí. Lo único que me parece, te voy a criticar porque me gusta criticar a mí, si no me Bueno, aburro. Le suspendiste la aspirina, pero le diste ibuprofeno, que es peor, ¿entendés? Para que no sangre. Sí. Claro, Creo además que se ninguno murió de un resultó infarto bien. después por suspenderle. ¿Siempre son hemorrágicos o puede ser exudativo esto? Si hace golpe va a ser hemorrágicos. Hemorrágicos. Yo los que vi son Yo he visto hemorrágicos. exudativos crónicos, pero son pacientes que no le duele y no empieza de golpe. Hemos visto con Arturo ecografías donde mostraba las dos componentes, una parte hemorrágica y una parte exudativa. ¿Te acordás, Arturo? Sí. Lo que es característico de esto, que también hace el diagnóstico diferencial con un tumor, es que son sumamente dolorosos. Eso que tuvo él, el dolor, el vómito, es así, es impresionante, y eso casi te descarta hacer un diagnóstico diferencial con un melanoma. Pero bueno. Claro, Igual, exacto. Sí, igual sí, esos era muy serían agudo. los casos agudos, pero hay casos crónicos que alguien le hizo un fondo de ojo, le hace un fondo de ojo, le ven un coroidio y piensan en un melanoma anular, y eso es celoso. Así Bueno, que... yo tengo un casito ahí para... Un casito cortito. Pero esta barra... ¿Cómo saco esta barra? Sí, pero no puedo ponerle. El casito de la barra que no funciona. Ahí va. No, siempre se me pone la barra arriba y no sé cómo sacarla. Claro, sí. Bueno, este es un caso de todos los días. Tampoco es como el de Sole, pero para ver qué harían. Este es un hombre de 36 años que desde 2009 le baja la visión del ojo izquierdo. Es un chico sano. En su momento viene con diagnóstico de pars planitis, unilateral, pues el ojo derecho no tenía nada. Eso en el 2009 y lo vuelvo a ver ahora hace 2 días. Al examen tiene una agudeza visual 10 décimas del derecho, del izquierdo ve 6 décimas y le molesta mucho la luz. La presión está normal, el ojo derecho es normal en la biomicroscopía y el ojo izquierdo ya se lo ve con la pupila dilatada. El ojo está blanco, no tiene signos así externos de uveitis, ni congestión, ni ojo rojo. Ahí se empieza a ver que hay algo ahí atrás, hay una catarata subcapsular posterior. Y acá vemos en la retroiluminación alguna cosita. Acá se ven unos precipitados muy finitos, acá algunos un poquito más gruesos en la parte inferior. Acá en la transiluminación también se ve, parecían como restos de sinequia estos. Esto es un poco lo que llamaba la atención, que había pigmento así sobre el cristalino. Y si miramos el iris, también se ven en el esfínter que hay como unos nódulos. En algunos lugares se ven los nódulos y solo se ven con la retroiluminación. Y si seguimos avanzando, se ve perfectamente que está esta catarata subcapsular posterior, que es lo que le está quitando la visión. A 6 décimos, tampoco tanto, pero mucha molestia a la luz. Entonces, muchos años de evolución unilateral,
sin ojo rojo y con estas características, ya todos tienen el diagnóstico, ¿no? Un Fuchs, lo que sí me llamaría la atención, ¿no? Es el por qué si no tuvo sinequias. Eso que decís vos, ¿no? Si tuvo sinequias ya no lo pensaría como un Fuchs. Sí, eso llama la atención, por eso por ahí el diagnóstico de parsplanitis inicial, pero la realidad es que sinequias no tiene. No sé por qué está ese pigmento ahí en el iris, pero... Y la otra cosa que tiene, que por eso el diagnóstico de parsplanitis, bueno, ahí se ve perfectamente la subcapsular posterior, la ausencia de sinequias, y cuando mirás para atrás, se ve un montón de células en el vitrio. Que él se dice que siempre se quejó de esto, de las miodeusopsias que le molestaban durante toda la vida, pero bueno, ya se había acostumbrado después de tanto tiempo de convivir con esto. Y por si quedaba... ¿Tenía banco de nieve? No, no tenía banco de nieve, no tenía bolas de nieve, tenía esa vitritis más bien anterior. ¿Y no es mayor motivo para pensar en parsplanitis? Y lo que pasa es que si no tenés bolas de nieve ni banco de nieve, no puedes hacer el diagnóstico de parsplanitis. Y además, si querés que te ayude un poquito más, tenía un poquito de heterocromía. Así que, pero bueno, un poco a lo que apunta este caso, que es un caso de todos los días, de diagnóstico, tiene los nódulos, lo que por ahí distraía un poquito era ese pigmento sobre el cristalino, pero sigue sin tener sinequias, es el tratamiento. ¿De qué hacemos con este caso? ¿Le hacemos una faco solo, como le habían propuesto, o le haces una faco de vitrectomía? Personalmente, facovitrectomía. Con ese vidrio, facovitrectomía. Yo hasta Sí, yo no... hace A 3 ver. días que hubiera hecho faco sola. La semana pasada tuve que atender a un paciente famoso, Rouco, no sé si lo conoces, que yo le haría la faco sola, me parece, no una facovitrectomía. Rouco. Paciente que un médico civil le hizo una vitrectomía por miodeusopsias y vos lo operaste como 4 veces más. Ah, pero es eso. No. 1 hora y media me tuvo. No. Y ahora viene la válvula, así que empezó por miodeusopsias. Por eso, yo le haría la faco sola, por ahora. No, 33 años. facovitrectomía. En estos casos, además, Emilio, no sé si vas a mostrar algo más, pero andan muy bien. No iba a mostrar nada más, era solamente esa disyuntiva, y hace poquito me pasó con una chica que le hice faco sola y tenía todo el vitrio así, y casi la internan a un psiquiátrico porque, bueno, la tendrían que haber internado en realidad igual, pero se quejaba más de las miodeusopsias que la disminución de visión por la catarata. Y además, otra ventaja es que vos tenés el vitrio desprendido en estos casos, entonces una vitrectomía central, la verdad que bastante sencilla, y estos ojos ven bárbaro después, así que si tiene creo que el objetivo de esto es mostrar que si tienen compromiso vitrio uno debería hacer una cirugía combinada. Sí, sin ninguna Y además, Emilio, vos tenés esos casos que se curaron después de la vitrectomía, que también es muy interesante. Sí, mírenlos en los pósters del Congreso del CAO, que vamos a tener toda esa información para ustedes, no se los pierdan. El equipo de uveitis de consultores trabajó mucho para el Congreso con múltiples presentaciones, así que lo dejamos así, Agus, para que lo miren en el Congreso. Sobre todo Pablo, Perfecto, que va a estar después, al cohete 3 días en Buenos Aires. después nos fijamos a ver si lo estudiaron, si lo vieron. Claro, les tomamos examen en el próximo Ateneo después del Congreso. Bueno, siendo 8:29, muchas gracias Sole por estar con nosotros, gracias Steffi por la presentación, por estudiar todo el herpes. Y bueno, gracias a todos por estar. Gracias por la invitación. Bueno, gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao.